Capítulo 106. Más o menos en ese momento, Xuba Okai y algunos otros discípulos de la secta externa estaban en medio de su prueba de promoción a oficial boticario. El anciano Xu estaba a un lado con una mirada sombría en su rostro mientras presidía sobre la ocasión. Repentinamente, una bandada de palomas apareció, y se pudo escuchar un sonido de salpicaduras a la vez que interminables cantidades de excremento de ave les caían desde arriba. Era como una lluvia, cubriendo a Xuba Okai y los demás candidatos de la prueba, al igual que a la audiencia. Incluso el cabello del anciano Xu estaba embarrado de excremento. Todos levantaron la mirada asombrados mientras la bandada de palomas se iba volando a la distancia, con excremento cayendo como lluvia debajo de ellos. Esas palomas jamás las había visto antes. Maldita sea. ¿Qué está pasando? No puedo creerlo, no puedo creer que se están cagando sin parar. Los discípulos estaban escandalizados y el anciano Xu permaneció allí con una mirada vacía por un momento, antes de que su rostro empezara a temblar. Chen Xian y Zhao Yiduo estaban de pie sobre un sendero de montaña, mirándose amenazadoramente el uno al otro. Los dos habían sido rivales desde que eran sirvientes, y su conflicto solo se tornaba cada vez más intenso. Usualmente solo se miraban furiosamente el uno al otro, pero ahora las cosas se estaban poniendo más serias. Hoy, definitivamente vamos a resolver nuestros. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de pronunciar completamente las palabras, un grupo de peces con patas pasó corriendo, levantando una gran nube de polvo a su camino. Antes de que Chen Xian y Zhao Yiduo pudieran siquiera reaccionar, un grupo de gatos se acercó a alta velocidad, emitiendo unos eructos estruendosos mientras corrían tras los peces. Chen Xian y Zhao Yiduo se quedaron boquiabiertos e impactados, y se olvidaron completamente de sus hostilidades. «Acabamos de ver a un montón de peces con patas», dijo Zhao Yiduo preguntándose si estaba imaginándose cosas. «Los eructos de esos gatos eran tan ruidosos como un trueno», dijo Chen Xian con sus ojos abiertos de par en par. Más abajo en la montaña, empezaron a aparecer gritos alarmados de numerosos discípulos de la secta interna, mientras una horda de conejos de ojos rojos empezaba a mordisquear sus piernas. A pesar de que los conejos eran relativamente fáciles de atrapar, el sonido de sus dientes chocando al morder era bastante aterrador. El más impresionante de todos era un conejo en particular que estaba de pie sobre la espalda de un pollo del tamaño de un elefante. ¿Puedes hablar? Jajaja. Esta píldora medicinal es increíble. Yo, Bai Xiaochun, obviamente soy súper asombroso. Este conejo realmente puede hablar. Todos se estaban volviendo locos en el pico nube fragante. Un sinfín de personas escuchó las palabras pronunciadas por el conejo y se dieron cuenta rápidamente que quien provocó todo este asunto no fue otro que Bai Xiaochun. En el distrito de la secta interna, un grupo de ranas estaba brincando. Cualquier discípulo de la secta interna que los alcanzara a ver quedaba boquiabierto. El ver a unas ranas cubiertas de ojos como esas era suficiente para aterrar a cualquiera. Había un tigre de 9 cabezas corriendo desbocado por todos lados. El pico nube fragante entró en un completo caos. Y había un mono en particular el cual escaló hasta el techo de la residencia de Li Qingou. Allí se sentó, en el punto más alto de todo el pico nube fragante, con su barbilla sobre sus manos, observando pensativo a la vez que Xu Meixian se iba volando a la distancia, justo habiendo terminado de charlar con Li Qingou. El rostro de Li Qingou estaba pálido a la vez que permanecía de pie afuera de su residencia, levantando su mirada hacia el mono. Estaba a punto de empezar a gritar cuando, repentinamente, sonidos de salpicaduras se escucharon, y una lluvia de excremento de ave descendió. Li Qingou quedó boquiabierto. Ya había pasado un tiempo desde que hubo una conmoción así en el pico nube fragante. Los discípulos de tanto de la secta interna como externa estaban todos escandalizados. En su mayoría, los animales no les afectaron realmente. Sin embargo, nadie podía entender cómo unas palomas tan pequeñas podían liberar un torrente como ese de excremento de ave. Gradualmente, el conejo que originalmente solo podía recitar 3 frases, aprendió a decir algunas más. Poco a poco, también aprendió cómo gritar a todo pulmón. ¡Cielos! ¿Qué es eso? ¿Viste eso? Ese conejo puede hablar. Esto definitivamente es obra de Bai Xiaochun.
Mantengan esto entre nosotros, pero ayer vi al anciano Zoro entrar a una habitación con sus fénixes. Después, pude escuchar unos sonidos muy extraños. Hermana mayor Souxinki, hermana mayor Dulingfei, no me importa si Bai Xiaochun intenta detenerme, ustedes dos definitivamente terminarán conmigo, Xuba Okai. Hermano mayor Ou, eres tan malo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué esos monos tiemblan de ese modo? Hermana menor Mei Xian, yo, Li Qingou, no soy voluble en el amor. Después de que avance a la etapa del núcleo dorado, definitivamente te tomaré como mi pareja daoísta. Jajaja. Esta píldora medicinal es increíble. Yo, Bai Xiaochun, obviamente soy súper asombroso. Este conejo realmente puede hablar. Mientras el conejo corría de un lado a otro, su repertorio de frases crecía. Tenía oídos muy sensibles y repetía todo lo que escuchaba. Para su gran disgusto, muchas personas se vieron afectadas. El conejo de oídos agudos pronto empezó a esparcir lo que habían sido secretos muy bien guardados, inclusive mencionando nombres. Algunas de las historias que esparció el conejo eran casi imposibles de creer. Esto era especialmente cierto de la que tenía que ver con Li Qingou, era algo de lo que jamás se había hablado en público, y muchas personas quedaron completamente impactadas, inclusive muchos ancianos. Xuba Okai estaba atónito, a Ou Yunfei se le abrieron los ojos de par en par y Li Qingou empezó a temblar de ira. Justo en ese momento, Bai Xiaochun estaba volviendo del mercado, trayéndose muchos pequeños animales, y rebosando de anticipación respecto a sus próximos experimentos. Sin embargo, tan pronto se paró sobre el pico nube fragante, empezó a llover excremento de ave. Dando un salto a un lado, levantó su mirada frunciendo el ceño y vio a una bandada de palomas pasando. ¿Por qué se ven tan familiares? Repentinamente, escuchó un sonido de movimiento de los arbustos cercanos, y un banco de peces con patas salió corriendo. Bai Xiaochun quedó boquiabierto mientras se quedaba mirando al montón de gatos eructando persiguiendo a los peces. Unos momentos después se le abrieron sus ojos de par en par al ver al grupo de monos espásticos pasando y echando espuma por su boca mientras corrían. Bai Xiaochun empezó a temblar y se le puso la piel de gallina por todo su cuerpo. Esto es imposible. Sacó rápidamente la espada del cuervo dorado y voló por el aire. Le salieron alas en su espalda mientras salía disparado a la montaña a toda velocidad. Mientras volaba vio animales por todos lados. También recibió algunas miradas extrañas por parte de las personas a las que pasaba. Para cuando llegó a su cueva de inmortal su corazón palpitaba fuertemente. Allí vio que la puerta estaba abierta y la cueva estaba completamente vacía excepto por los gansos montando guardia. ¿Cómo se salieron? Pensó quedándose allí atónito. No parecía posible. Repentinamente, miró a un lado para ver a un conejo corriendo, diciendo todo tipo de palabras y terminando siempre con jajaja. Esta píldora medicinal es increíble. Yo, Bai Xiaochun, obviamente soy súper asombroso. Este conejo realmente puede hablar. A Bai Xiaochun se le abrieron los ojos enormemente y al mismo tiempo, el conejo alcanzó a verlo, y sus ojos también se abrieron de golpe. Inmediatamente se volteó para escapar. Muy al tanto de que se aproximaba un desastre para él, Bai Xiaochun saltó hacia el conejo. Pero desafortunadamente, la velocidad del conejo era explosiva, y en un parpadeo no se le podía ver ni su sombra. Bai Xiaochun estaba boquiabierto. Y fue entonces que escuchó un rugido con la voz de Li Qingou. Bai Xiaochun. Arregla este desastre de inmediato. Si veo tan solo un animal o un rastro de mierda de pájaro, te vas directo al Valle de las 10.000 serpientes. Y haz que se calle ese maldito conejo. No importaba que Bai Xiaochun hubiera tomado el primer lugar en las batallas de elegidos, o que había logrado un progreso tan increíble con su piel imperecedera de plata. Tan pronto escuchó el Valle de las 10.000 serpientes, tembló. Tan solo la idea lo llenaba de miedo. Viéndose como si estuviera a punto de llorar, le dio una mirada a la parte alta de la montaña inconscientemente, después de lo cual abrió sus ojos de par en par. Sentado allí sobre el techo de la residencia de Li Qingou había un mono, descansando su barbilla sobre sus manos, aparentemente inmerso en sus pensamientos.
Ya al borde de las lágrimas, Bai Xiaochun corrió a la cima de la montaña en busca del mono. Mientras se acercaba, el mono se volteó hacia él, con una mirada aparentemente emocional en sus ojos, como si estuviera pensando en lo maravilloso que había sido disfrutar de la libertad. A pesar de que Bai Xiaochun estaba un poco impactado, agarró rápidamente al mono y lo arrojó a su bolso de almacenamiento. Ya hecho esto, corrió nerviosamente a revisar el resto del pico nube fragante. A donde quiera que iba, los discípulos lo miraban con raras expresiones. La próxima bestia que atrapó fue el tigre de 9 cabezas, y después de eso a las ranas cubiertas de ojos. En poco tiempo consiguió a los pollos del tamaño de elefantes y luego a los peces con patas. Poco después de eso ya tenía en custodia a los gatos que eructaban. Los patos fueron los más fáciles de atrapar. Ya se acercaba el final del día para cuando alcanzó a meter a los monos espásticos en su bolso de almacenamiento. Los más difíciles de atrapar fueron las palomas que defecaban, las cuales le tomó bastante esfuerzo. Para cuando atrapó a la última, ya era tarde de noche. Después de revisar su inventario, se dio cuenta de que el único animal que le faltaba era el conejo parlante. Desafortunadamente, a pesar de buscar mucho, Bai Xiaochun no logró encontrarlo. El conejo era un experto escondiéndose. Suspirando, observó el excremento de ave cubriendo todo el pico nube fragante y se puso a trabajar limpiándolo. Le tomó toda la noche. Para cuando regresó a su cueva de inmortal exhausto, ya estaba amaneciendo. Mientras el sol se elevaba, los discípulos del pico nube fragante emergieron para encontrarse a la montaña completamente limpia. Cuando recordaron los eventos del día anterior, repentinamente tuvieron una comprensión más profunda de las píldoras medicinales de Bai Xiaochun. Por supuesto, aquellos discípulos que habían sido bañados en excremento de pájaro estaban furiosos respecto al asunto, pero no había mucho que pudieran hacer. Después de todo, sabían que Bai Xiaochun no lo había hecho a propósito. Aún así, las payasadas que causaba estaban ocurriendo una y otra vez. Por lo tanto, en los corazones de todos crecía un temor respecto a Bai Xiaochun. Bai Xiaochun durmió hasta la tarde. Y después de despertarse, decidió que no se atrevía a hacer más extraños experimentos con píldoras. Salió de la secta y se fue a lo profundo de las montañas, donde encontró un lugar seguro en el cual liberar a todos los animales de su bolso de almacenamiento. Ya son todos libres, chicos, dijo con una sonrisa amarga. Los animales que no habían comido ninguna de sus píldoras medicinales se fueron corriendo rápidamente. Sin embargo, los otros animales simplemente permanecieron allí observando a Bai Xiaochun. Él los miró de vuelta por un momento antes de sacar algunas píldoras más de su bolso de almacenamiento. Si se comen algunas de estas píldoras, quizás puedan empezar a acumular su propia base de cultivo. Pórtense bien, ¿de acuerdo? Realmente me causaron muchos problemas ayer. Le dio una píldora medicinal a cada animal, luego se despidió y se volteó para irse. Fue en este momento que el tigre de 9 cabezas dejó salir un poderoso rugido. Bai Xiaochun miró de vuelta por encima de su hombro y descubrió que el tigre de 9 cabezas lo miraba con un brillo en sus ojos, como si estuviera guardándose su apariencia en su memoria. Hecho esto, se volteó y corrió a la distancia. Todos los demás animales tuvieron reacciones similares al tigre, incluyendo los patos, las palomas, los peces andantes, los gatos que eructaban, el ganso guardián, las ranas cubiertas de ojos y los monos espásticos. Con una mirada final a Bai Xiaochun, se dispersaron. El último en partir fue el mono pensativo, el cual observó a Bai Xiaochun con lo que parecía ser un resplandor de inteligencia. Por alguna razón, Bai Xiaochun sentía que había algo profundo respecto a ese mono. Después de darle una mirada muy profunda a Bai Xiaochun, se volteó y se fue a la distancia. Bai Xiaochun quedó allí boquiabierto. Por alguna razón, le había dado la impresión de que el mono era tan inteligente como un humano. Esa profunda mirada en sus ojos había sido demasiado clara. Sacando pensativo su tablilla de jade, encontró la información sobre la píldora que le había dado a ese mono. Hay algo sobre esa píldora que no comprendo. Se quedó viendo pensando a los animales partiendo, deseándoles lo mejor. Sus vidas habían cambiado debido a él, y realmente deseaba que fueran felices.
Eventualmente, salieron alas de la espalda de Bai Xiaochun y se fue disparado de vuelta a la secta.